En este video iremos a estudiar el motor diésel. Vamos a saber cómo él funciona, conocer sus componentes y sistemas auxiliares. Sin embargo, algunos conceptos importantes recordaremos previamente antes de hablar del motor. En la naturaleza podemos encontrar energía potencial de varias formas. Energía potencial es el tipo de energía que está almacenada en un sistema. Al ser liberada, la energía potencial produce una fuerza. Fuerza es un agente físico capaz de iniciar un movimiento. Podemos entender el motor como una máquina que libera de una forma organizada la energía almacenada en los más diversos tipos de sistemas, produciendo una fuerza que puede ser convenientemente utilizada para generar movimiento. De una forma más sencilla, podemos decir que el motor es una máquina que transforma energía potencial en movimiento mecánico. De las diversas formas de energía encontradas en la naturaleza, podemos destacar la energía del agua, la energía de los vientos, la energía del carbón y la energía de los derivados del petróleo. Existen varios tipos de motores, alimentados por las más variadas fuentes de energía. Los motores generalmente llevan los nombres de las energías que los hacen funcionar. Así, tenemos el motor eléctrico, el motor a vapor, que utiliza la energía obtenida del calor, y el motor a combustión, que utiliza la energía de los combustibles, los más usados por los coches, autobuses y camiones. Motor a combustión es aquel que transforma la energía química contenida en los combustibles en movimiento. Podemos entender la combustión como la acción y efecto de quemar. Para que haya quema o combustión, son necesarios e indispensables tres elementos: el oxígeno, un combustible que puede ser madera, gas o alcohol, y una fuente de calor para iniciar la quema. Mas, antes de pasar al funcionamiento del motor, debemos saber que hay dos tipos de motores de combustión. El motor de combustión externa, donde la quema del combustible sucede fuera del motor, como la máquina de vapor, por ejemplo. En ella, la madera o carbón se quema en otro compartimiento, calentando una caldera con agua, formando el vapor que irá a accionar el pistón. Y el motor de combustión interna, como el propio nombre lo indica, quema el combustible en su interior, y es el tipo más utilizado en los vehículos. Este es el motor que vamos a estudiar a partir de ahora. Pero, ¿de qué forma la combustión se transforma en movimiento en los motores? La combustión provoca una violenta expansión del aire que empuja el pistón para abajo. El pistón, cuando se mueve, acciona a través de una pieza llamada biela al cigüeñal. Y del cigüeñal acoplado al volante es que va a transferir la fuerza. La fuerza, al dislocar un punto de aplicación, genera trabajo. Llamamos de potencia al trabajo de una fuerza ejecutado a lo largo del tiempo. Normalmente, la potencia de un motor se expresa en caballo-vapor. Para medir la potencia son usadas en general dos normas: la norma DIN alemana y la norma SAE norteamericana. La diferencia entre las dos normas está en la forma de medir la potencia de un motor. La norma DIN, al medir la potencia, utiliza un motor de serie con todos los componentes y accesorios, como el filtro de aire, sistema de escape, bombas y otros. De esta forma, la potencia medida será la potencia neta, esto es, deducida la potencia consumida por los accesorios, o sea, la efectivamente disponible en el volante del motor. Ya la norma SAE mide la potencia sin los componentes y accesorios auxiliares del motor. Esto quiere decir que la potencia medida en el ensayo corresponde a la potencia bruta y no a aquella efectivamente disponible, pues se sabe que los accesorios llegan a consumir de 10 a 15% de la potencia. Por este motivo, decimos que la potencia SAE
es mayor que la potencia DIN en valores absolutos. Actualmente la potencia de un motor es expresada en vatios o kilovatios. En una comparación de padrones de medida, un kilovatio corresponde a 1,3596 caballos. Vamos a tomar como ejemplo un motor que tiene una potencia de 276 kilovatios. Para que sepamos su potencia en caballos, basta que multipliquemos por 1,3596. Como podemos ver, el motor posee 375 caballos de potencia. Para que transformemos de caballo-vapor para kilovatio, basta invertir la operación dividiendo por 1,3596. Usted ya ha oído decir por ahí que para que un vehículo inicie un movimiento o suba una cuesta muy inclinada necesita de torque. ¿Y qué es torque? Torque o momento de una fuerza o a un esfuerzo de torsión puede entenderse como la fuerza de giro ejercida en un determinado brazo de palanca. Tomemos por ejemplo un mecánico cambiando una rueda. El torque es el producto de la fuerza ejercida por el mecánico en el brazo de la palanca por la distancia al punto de aplicación de la fuerza al centro del movimiento, en este caso el eje de la llave de rueda. La unidad de medida del momento de la fuerza se llama metro-kilograma fuerza. Vamos a hacer un pequeño cálculo del ejemplo. Si el mecánico aplica una fuerza de 30 kilogramos en la palanca que mide 1 metro, tendremos así 30 metro-kilogramos fuerza de torque siendo aplicado en la tuerca. El mismo principio ocurre en el interior del motor. La fuerza que empuja al pistón actúa a través de la biela sobre el doble codo del cigüeñal que describe un movimiento circular. El momento de la fuerza presente en el centro del cigüeñal es lo que llamamos de torque. Por el Sistema Internacional de Medidas, el torque es medido en newton metros. Un newton metro equivale a 0,10194 metros kilogramas fuerza. Podemos observar que el torque máximo se alcanza en las rotaciones medias del motor. En los motores más potentes, el torque máximo se alcanza a bajas rotaciones. Esto quiere decir que no hay necesidad de operar el motor en alta rotación para conseguir torques elevados. Como ya observamos antes, es en el cilindro que ocurre la combustión. Dentro del cilindro, el pistón se mueve para arriba y abajo. Llamamos de curso del pistón a la distancia recorrida entre el punto muerto inferior, o sea, el punto más bajo del movimiento, y el punto muerto superior, o la parte más alta que el pistón alcanza. Cuando hablamos de cilindrada total, nos referimos a la suma de la capacidad volumétrica máxima de los cilindros de un motor, y su resultado puede expresarse en decímetro cúbico o centímetro cúbico. Cuando el pistón alcanza su punto más alto o punto muerto superior, el espacio que resta entre la cabeza del pistón y la culata se denomina cámara de combustión. La relación entre el volumen total del cilindro y el volumen de la cámara de combustión se llama tasa de compresión. En términos más simples, la tasa de compresión indica cuántas veces el volumen de un cilindro es comprimido hasta ocuparse el volumen de la cámara de combustión. La tasa de compresión se determina por esta ecuación, donde C es la cilindrada, V la cámara de combustión y K la tasa de compresión. Los motores de combustión interna pueden distinguirse en dos grupos: los de ignición por chispa y los de ignición por compresión. El motor de ignición por chispa es el nuestro conocido motor a nafta, también llamado motor de ciclo Otto, nombre de su inventor, el alemán Nikolaus Otto. La ignición de este motor sucede por medio de una centella o chispa provocada por una bujía de ignición.
el motor de ignición por compresión, también llamado de motor diésel, en honor a su creador, el ingeniero alemán Rudolf Diesel. Su ignición se produce por la compresión del aire hasta el punto de combustión. Pero, ¿cómo puede el aire comprimido provocar combustión? ¿Usted ya insufló aire en un balón de fútbol con una bomba manual? Usted puede observar que a medida en que se insufla aire en el balón, la bomba va calentándose. Esto sucede porque el aire, al ser comprimido, se calienta. Claro que para provocar una quema en el interior del cilindro, el aire necesita de una compresión mucho mayor para que la temperatura se eleve al punto de combustión. Por se diferenciar en la manera de cómo realizan la combustión, los motores de ciclo Otto y diésel poseen también características de funcionamiento diferentes. Nosotros podemos visualizar mejor esas diferencias a través de un cuadro comparativo. Vamos a acompañar paso a paso los 4 tiempos de los motores ciclo diésel y ciclo Otto. Primer tiempo, admisión. En el motor diésel, el pistón baja. Una válvula se abre admitiendo el aire en el interior del cilindro. En el motor Otto, se aspira la mezcla de aire combustible en cantidades controladas por el carburador. El cigüeñal da media vuelta. Segundo tiempo, compresión. En el motor diésel, la válvula de admisión cierra y el pistón sube y comprime el aire, elevando su temperatura aproximadamente a 600 grados. Poco antes de alcanzar el punto muerto superior, el combustible es inyectado bajo presión en la cámara de combustión. En el motor Otto, la mezcla aire-combustible es moderadamente comprimida. El cigüeñal da más media vuelta. Tercer tiempo, combustión. En el motor diésel, la elevada temperatura provocada por la compresión del aire hace con que el combustible se queme a medida que va siendo inyectado. En el motor Otto, se da inicio a la quema de la mezcla por una chispa eléctrica detonada por una bujía de ignición. En ambos motores, la expansión de los gases de la combustión empuja el pistón hacia abajo, produciendo el tiempo útil o tiempo motriz. El cigüeñal da la tercera media vuelta. Cuarto tiempo, escape. En el motor diésel, la válvula de escape se abre, el pistón sube, empujando los gases para afuera. En el motor Otto sucede lo mismo. Se completa así el ciclo en 2 vueltas del cigüeñal. Los motores diésel son más indicados para operaciones pesadas. Tienen a su favor la durabilidad, la robustez y el mejor rendimiento energético. Hasta ahora, para conocer los principios de funcionamiento de los motores, hemos usado un conjunto cilindro-pistón-biela. Pero los motores pueden usar 2 o más conjuntos. Por eso oímos hablar de motores de 1, 2 o más cilindros. La disposición de los cilindros en los motores también puede variar, dependiendo de las necesidades del proyecto, pudiendo ser en línea, en V, horizontal opuestos. Los pistones ejecutan movimientos alternados en los cilindros, mientras uno está en la admisión, los demás están en otros tiempos. Es esto que asegura la continuidad del movimiento del cigüeñal. La secuencia de quemas en los cilindros llamamos de orden de inyección. En esta fase vamos a conocer los componentes del motor diésel y cuáles son sus funciones en el conjunto. El bloque es la propia estructura del motor. Su función es permitir el montaje de todas las otras piezas. Para mayor resistencia, los bloques son fundidos en acero especial, con los cilindros que son las cavidades donde se mueven los pistones. Deben poseer también los canales de circulación para la refrigeración y lubricación. Los cilindros en general utilizan camisas, que son recipientes que se encajan en esos espacios. Los pistones se mueven dentro de las camisas. Las camisas pueden ser húmedas,
o sea, se quedan en contacto directo con el agua que circula por el bloque, o secas. La culata es la tapa de los cilindros. Contiene las piezas responsables por la admisión y el escape, como las válvulas, los balancines y los orificios inyectores. Cada culata puede cubrir uno o más cilindros de acuerdo con el proyecto. El pistón recibe la fuerza generada por la combustión y acciona a través de la biela el cigüeñal. Por las duras condiciones de funcionamiento, el pistón debe ser de una aleación liviana y resistente. En los motores diésel, la cabeza del pistón posee una cavidad que es parte de la cámara de combustión. Los anillos del pistón tienen como función principal de sellar el pasaje entre el pistón y el cilindro, de modo que se impida el paso del aire al ser comprimido o el aceite lubricante suba en exceso para la cámara de combustión. La biela es la responsable por la transferencia de movimientos hasta el cigüeñal. Son fabricadas en acero especial y, como todos los otros componentes, deben ser mantenidas rigurosamente dentro de los límites del proyecto. El cigüeñal recibe de la biela los movimientos alternados y rectilíneos del pistón, transformándolos en un movimiento constante y rotativo. Se compone de los muñones, que son las partes que se apoyan en el bloque del motor, doble codos, donde se encaja la base de la biela, y contrapesos para dar equilibrio al movimiento. En la parte trasera del cigüeñal está montado el volante, un disco de hierro fundido que asegura la continuidad del movimiento del conjunto motriz. El amortiguador de vibraciones tiene por función disminuir las vibraciones que ocurren en el cigüeñal, dando mayor vida útil al conjunto. Todo un sistema de engranajes interligadas transmite el movimiento del cigüeñal para otros conjuntos de piezas vitales al funcionamiento del motor. Entre estos está el mecanismo de las válvulas de admisión y escape, que tienen por función permitir en el tiempo exacto la entrada del aire para la combustión y la salida de los gases de la quema. Este mecanismo se compone del eje de levas de las válvulas, un eje que con sus excéntricos acciona las varillas. Las varillas que se apoyan en los excéntricos van a accionar los balancines, piezas que comandan la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape. La disposición de los excéntricos del eje de levas de las válvulas dan la diferencia de los tiempos en los cilindros a la llamada orden de inyección. El resultado es el movimiento equilibrado y uniforme de todas las partes móviles del motor. Veremos ahora los sistemas auxiliares del motor. Llamamos de sistema al conjunto de piezas que realizan una función en el motor. Primeramente, el sistema de enfriamiento. Todos nosotros sabemos que el motor tiene una temperatura ideal de trabajo, mas si la temperatura se eleva mucho por cualquier motivo, el motor corre el riesgo de fundirse, ya que a altas temperaturas el aceite pierde su capacidad de lubricar los componentes. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener el motor trabajando en la temperatura ideal de funcionamiento, distribuyendo y enfriando el agua que circula por el motor. El sistema de enfriamiento utiliza los siguientes componentes. El radiador, que tiene como función enfriar el agua del sistema de enfriamiento del motor utilizando aire externo. Como ni siempre la circulación del aire exterior es suficiente para este enfriamiento, los motores son dotados de un ventilador para forzar el flujo de aire a través del radiador. La válvula termostática se usa para mantener el agua a la temperatura ideal de trabajo, independiente de factores externos o del régimen de operación del motor. Mientras el motor está frío, la válvula permanece cerrada, excluyendo al radiador del circuito. Cuando la temperatura del agua se eleva, la válvula se abre gradualmente, dejando una cantidad cada vez mayor de líquido circular por el radiador para ser enfriado.
La bomba de agua aspira el agua del radiador por el sistema central de cañerías y a través de la acción centrífuga de un rotor con aspas, envía el agua para la galería de distribución y de allí para todas las partes del motor. El sistema de enfriamiento es abastecido por el tanque de expansión, que está comunicado al radiador por una manguera montada en su parte inferior. Cuando se calienta, el agua tiende a expandirse y cierta cantidad es expelida del radiador. El agua lanzada del radiador sigue para el tanque de expansión a través de la manguera. Esto significa que prácticamente no hay pérdidas de agua, reduciendo las constantes reposiciones y las posibilidades de sobrecalentamiento. Vamos a pasar al sistema de lubricación. Este sistema es necesario para evitar el desgaste excesivo de las partes móviles por la fricción. El aceite, además de formar una fina camada entre las piezas en movimiento, también enfría y limpia los componentes. El cárter es un depósito en la parte inferior del motor que almacena el aceite lubricante. La bomba de aceite tiene por función enviar el aceite del cárter con presión a los puntos de lubricación del motor pasando por el radiador y filtro. Una válvula reguladora de presión se encarga de mantener la presión del aceite uniforme, abriéndose y haciendo con que el exceso retorne al cárter. Y por fin, el filtro de aceite, que se destina a retirar todas las impurezas del lubricante. Normalmente está compuesto de un elemento primario, una tela metálica, y un elemento secundario, papel o fieltro. Scania utiliza en sus motores el filtro ciclón centrífugo, que es un sistema desarrollado por la propia fábrica. El aceite lubricante pasa con presión por una cámara ciclónica, donde entra girando a alta velocidad. El aceite limpio, más leve, baja para la galería principal y sigue para los puntos de lubricación. El aceite sucio, más pesado, es lanzado hacia arriba, alcanzando una sección centrífuga. La sección centrífuga está formada por un rotor, en cuya parte inferior hay dos canales por donde el aceite es forzado. Los chorros de aceite hacen que el rotor gire a alta velocidad y por la acción centrífuga las impurezas son lanzadas contra las paredes del rotor donde se van acumulando. El aceite limpio entonces vuelve al cárter. Tiene como principal ventaja la facilidad de mantenimiento. A cada cambio de aceite basta que se retire de las paredes del rotor la camada de impurezas. El radiador de aceite tiene como función mantener el lubricante a la temperatura ideal de trabajo. Forzado por la bomba, el aceite circula por entre los tubos existentes en el interior del radiador, por donde circula el líquido de enfriamiento, ocurriendo entonces el intercambio de calor. El sistema de alimentación responsable por el abastecimiento y distribución del combustible en los cilindros es formado por los siguientes componentes. El depósito de combustible, que es un tanque. El tubo de succión posee un prefiltro que retiene los cuerpos extraños. El combustible es succionado del tanque por la bomba alimentadora, que pasa por un filtro separador agua-aceite y lo fuerza para el sistema de filtraje principal. Ese filtro elimina las pequeñas impurezas del combustible antes que éste vaya a la bomba inyectora. La bomba inyectora distribuye el combustible con presión para los cilindros a través de las boquillas inyectoras. Las boquillas inyectoras se localizan en las tapas del motor. Su función es pulverizar bajo presión el combustible en la cámara de combustión. El regulador de débito de combustible está montado en la bomba inyectora y su función es regular la cantidad de combustible distribuida de forma que la rotación del motor esté directamente relacionada con la posición del acelerador. Haciendo parte aún del sistema de alimentación, tenemos el filtro de aire, que hace la purificación para la admisión, separando las partículas sólidas en suspensión en el ambiente que pueden dañar al motor. El elemento del filtro está compuesto por una red estructural de acero y papel filtro.
Algunos motores pueden venir equipados con turbocompresor. Turbocompresor es un equipo que aumenta por compresión el volumen del aire en el interior del cilindro. Aumentando proporcionalmente el volumen de combustible inyectado, puede aumentarse la potencia de este motor. El turbocompresor es accionado por los gases de escape, que hacen girar una turbina por un eje común. El turbocompresor, al ser movido por la turbina, aumenta la presión del aire aspirado para la admisión, inyectando mayor volumen de aire en los cilindros y mejorando el rendimiento de la combustión. En los motores superalimentados hay un limitador de humo montado en la bomba inyectora. El limitador de humo regula automáticamente la cantidad de combustible inyectado en relación al aire admitido. El turbocompresor puede también acoplarse con el intercooler, un equipo que proporciona aún mayor rendimiento al motor. El desarrollo del intercooler se basó en investigaciones que visualizaban mejorar el desempeño del motor turboalimentado. El turbocompresor, al comprimir el aire de la admisión, aumenta su temperatura, haciendo al aire expandirse, o sea, aumentar de volumen. Si el aire comprimido pudiese enfriarse, su volumen disminuiría. En consecuencia, más aire sería inyectado en el cilindro. Así, fue desarrollado un radiador para el aire de admisión llamado intercooler. El aire aspirado y comprimido, antes de entrar en los cilindros, pasa por el radiador, que lo enfría, haciendo disminuir su volumen. El aire frío entra en mayor cantidad al cilindro, mejorando el rendimiento de la combustión. Esto significa mayor potencia en los motores turboalimentados con intercooler. El desarrollo de dispositivos como el intercooler son una muestra que la línea evolutiva de los motores diésel nunca cesa y está siempre en busca de soluciones adecuadas a las variadas aplicaciones y exigencias del mercado.